Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este foro que organiza El Confidencial para todos sus lectores y que además pues hoy tenemos pues el placer de contar con MyInvestor, que nos va a estar pues un poco abriendo, ¿no?, en estos momentos de incertidumbre donde vemos pues un mercado, un 2020 realmente complejo, donde hemos visto pues varios cambios importantes en lo que está sucediendo, tanto a nivel de precio, a nivel de cotizaciones, como también a nivel de lo que sucede en los fondos de inversión, en lo que sucede en la gestión activa, lo que sucede en la gestión pasiva y también indexada. Y para ello, pues bueno, pues queremos hoy pues hacer este breve foro, este encuentro, ¿no?, donde intentemos con los profesionales del sector, ¿no?, pues ver qué está sucediendo y sobre todo qué puede pasar. Porque aquí al final estamos viendo que la cultura financiera yo creo que va subiendo en España. Estamos viendo como además esos flujos que antes se veían pues tan fuertemente a un lado u otro, muchas salidas o digamos que movimientos de flujos, ¿no?, de un lado a otro, de renta fija, renta variable, pues se están suavizando mucho más. Creo que es una señal de esa fortaleza, de ese mayor conocimiento, pero sin duda alguna pues que el tener toda esta información en este entorno pues es vital. Ya sin más, quiero dar paso, pues, para empezar hoy, a Gabriela Orille. Gabriela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gabriela es co-CEO de MyInvestor. Además, pues llevan ya pues más de un año, ¿no?, año y pico, ofreciendo pues una segunda capa que yo llamo de valor a los inversores, con todas esas nuevas herramientas, esa facilidad que están dando los inversores. Pero quiero que seas tú, Gabriela, que nos cuentes un poco pues qué es MyInvestor, cuál es la diferencia, ¿no?, y cuál es esa capa que yo llamo de valor que estáis aportando a los inversores. Bueno, pues muchísimas gracias de saludarte, Javier. Muchísimas gracias al Confidencial pues, por la posibilidad de poder estar esta tarde con todos vosotros. Y encantada de saludar a todos los expertos que hoy nos van a guiar a través de este instrumento y a través de todo este mundo que a mí personalmente me parece fascinante, porque llevo toda la vida en el mundo de las inversiones y la verdad es que es una gozada poder ver cómo lo que tú decías antes, esa educación financiera en este país cada vez crece más y más. Yo me acuerdo cuando hace 20 años explicábamos lo que era un derivado y que era ponerse corto y a la gente le explotaba un poco la cabeza, pues ahora vemos que esa educación financiera realmente está cogiendo track y la gente cada vez se interesa por este tipo de productos que, no nos olvidemos, son líderes en Estados Unidos, y luego daremos un par de pinceladas si quieres sobre ellos. Para los que no nos conozcan, MyInvestor, neobanco español con una clara dedicación y una especialización en el mundo de las inversiones. Como he dicho antes que éramos neobanco, no nos impide que tengamos una de las hipotecas más atractivas o que tengamos una cuenta remunerada al 1% para los primeros 15.000 euros con el onboarding digital y todo este tema tecnológico que luego me referiré a él un pelín más tarde. Pero como decía, hoy estamos aquí por el lado de la inversión, fieles defensores de una arquitectura abierta de fondos y planes. Por lo tanto, nuestro ADN hace que podamos ofrecer prácticamente, es un poco yo creo a lo que tú te referías, toda la gama de productos, de fondos, prácticamente toda, de fondos y de planes, pero es verdad que somos inquietos, por decirlo de algún modo, y siempre hemos querido darle una vuelta a esa oferta y tratando pues un poco de democratizar, ¿no?, la inversión en este país. Pues conseguíamos lanzar a principios de año, justo antes de estos terribles meses, pues los fondos indexados de Vanguard, por ejemplo, desde 0 euros. En esa continua evolución y tratando de no parar, nos hicimos una propuesta cuando nacimos, que era que todos los meses deberíamos de darles a los clientes al menos una novedad en producto o en servicio, y es un poco por esto que antes del verano lanzamos las 4 carteras indexadas, que además, bueno, pues tratamos un poco de unirlas a un tema de musical. Incluso hay una cuenta de Spotify donde poco a poco también podrán ir viendo los podcasts y demás, y la gente del banco iba introduciendo pues aquellas canciones que consideraban que eran más acordes a esos estilos musicales, ¿no? También un poco por darle un punto y darle una vuelta a todo el concepto. Por lo tanto, 4 carteras indexadas a precios imbatibles. Y yo creo que aquí hablábamos antes de Estados Unidos, de UK, de cómo realmente esos robo-advisors en el 2016 empezaban un poco a sonar, esas grandes casas como Vanguard, que está aquí presente, como iShares, pero lo que es más impresionante para mí es el hecho de la cantidad de AUMs. AUM son los Asset Under Management, que a día de hoy tienen ETFs y fondos indexados. Ya los contamos por trillones.
Y es sorprendente porque anualmente la tasa de crecimiento es aproximadamente de un 20%. Y leyendo un informe de ICERS, creo que era el otro día, que hablaba sobre los ratios de penetración en cuanto a temas de tecnología en nuestro día a día desde el 2009 en Estados Unidos. Pues me dejó bastante fascinada, porque obviamente el rey era el smartphone, pero por debajo del smartphone y por encima de las redes sociales estaba la capacidad que los americanos tenían para comprar ETFs, AOMs en ETFs. Es decir, es realmente espectacular, ¿no? Como el crecimiento lo estamos viendo. Y ese crecimiento que ve el inversor retail, porque ve que con estos instrumentos, tanto ETFs como fondos indexados, al final conseguimos aunar, yo creo que las tres patas básicas de cualquier modelo de negocio ahora mismo. Por un lado es precio, por otro es sencillez y por otro es rapidez. Pues realmente eso también le llama a los venture capital. Y si siempre fueron las reinas las fintech de la vertical de pagos, pues de repente las wealth tech estamos llegando con muchísima fuerza, estamos viendo muchos éxitos al otro lado del charco, por decirlo de algún modo, en cuanto a temas de levantar capital, y estamos a día de hoy en Europa como la segunda de las verticales que aglutinan esta inversión, con lo cual ya no solo para el cliente final, sino también como modelo de negocio, este tema de wealth tech y este tema de robo-advisors, la verdad es que está despegando. Así que yo aquí poco más puedo decir. Aquí los expertos son ellos. Darles las gracias a la gente y nada, que os cuidéis todos mucho. Gabriela, espera. Antes de que te escapes, no lo he dicho antes, pero tenemos también opción de que todos ustedes, lectores del Confidencial, pues puedan lanzar sus preguntas, lo pueden hacer abajo, lo tienen aquí en el chat, con lo cual nos las van pasando y yo os voy transmitiendo a los ponentes. Hay una pregunta, Gabriela, antes de dejarte ahí pues ya tranquila, que viene sobre lo que es MyInvestor, ¿no? Porque no todos conocen exactamente pues, quiénes sois, ¿no? De hecho, la pregunta es si sois totalmente españoles y quiénes son los accionistas. MyInvestor es un banco español. De hecho, si entráis en la web de myinvestor.es lo podéis leer. Es verdad que a finales de diciembre del 2019 hicimos un levantamiento de capital cuyos socios, además de la casa, está AXA, está el Corte Inglés, Seguros, y había otros family offices. Pero es un banco español con un IBAN ES, como puede ser cualquier otro banco. Como decía, cuenta remunerada, 1% hasta 15.000 euros, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, como neobancos, onboarding digital y cero coste en la apertura de la cuenta y en tema de tarjetas, con lo cual yo les invito a que miren la web y que nos pregunten. Además, si algo tiene MyInvestor, yo creo que es la comunicación. No es porque estemos aquí, sino porque realmente creemos que las redes sociales no tienen que ser unidireccionales, sino que realmente son bidireccionales, y yo creo que la gente de comunicación hace un trabajo fantástico y estamos muy al cabo de la calle, y yo creo que por eso también nuestro compromiso de ir dándoles todos los meses una novedad y de tratar de ir ajustando. Pero vamos, Iván, ES 1544... 7889 y luego lo siguiente. O sea que en ese aspecto sin ningún tipo de problema. Perfecto. Oye, ya que te tengo, ya la ultimísima palabra. Hay aquí otro inversor, otro lector que nos pregunta si es posible luego pues traspasar un fondo indexado de una entidad, de vuestra entidad, de MyInvestor, a otro sitio. Es decir, si luego tiene esa movilidad que tendría, esa arquitectura abierta, realmente también para salir y para traspasarlo a otro. Sí, de hecho, no tenemos comisiones, no penalizamos esas salidas, no hay ningún tipo de problema. Se puede hacer también cambio de comercializador, es decir, tú tienes el fondo X en la entidad Y y tú no quieres traspasarlo porque sigues creyendo que es en ese fondo, pero te parece atractivo MyInvestor, pues directamente rellenando una serie de temas, haces ese cambio de comercializador y por lo tanto te vendría de igual modo. ¿Qué puedes hacer? Oye, pues tengo el fondo X, pero estoy viendo que hay un ETF después de ver esta charla fantástica de Fidelity, por ejemplo, y lo quiero traspasar. Pues eso directamente abriéndote la cuenta, te logas, te vas a operar, hay una pestaña que pone traer fondos y desde ahí tienes tanto el cambio de comercializador como puedes hacer el traspaso a cualquiera de los fondos que tenemos. Tenemos, por definirlo, tres grandes bloques. Tienes los fondos plus, que serían los fondos de gestión activa más normales, dentro de los cuales también tendrías los fondos indexados, y luego por el otro lado tendrías las carteras indexadas y los planes de pensiones, digamos como los tres grandes instrumentos. Y luego
tenemos los clásicos con los que empezamos en septiembre del 2017. Hemos hecho recientemente 3 años. Serían los perfiles estratégicos, que son fondos de fondos que los gestionan con mucho éxito, pues entre otros Javi Velasco, que estará aquí luego más tarde. Así que digamos que esa arquitectura la puedes ver en las diferentes categorías incluso de los fondos. Perfecto. Estamos todos para su entera disposición, con lo cual cualquier tipo de pregunta sin problema. Pues venga, Gabriela, muchas gracias. Damos ya paso a nuestra siguiente ronda. Vamos a irnos a la mesa redonda. Aquí igualmente les invito a todos ustedes pues, que nos vayan mandando sus preguntas. Ahora sí que pasamos más en un momento de debate y para ello pues contamos con 3 expertos. Como hemos visto ya, pues a Óscar Esteban, que es Sales Director de Fidelity Internacional. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis? Tengo ahí, perfecto. André Temudo, que es también responsable de negocio de distribución en España, Portugal y Andorra de BlackRock y de iShares. André. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Y Javier Velasco, que es especialista en selección de fondos de MyInvestor. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Perfecto, pues aquí un poco la idea, como decía, es que, bueno, pues después de este 2020, ¿no? Que es como el lejano oeste, donde hemos visto las mayores correcciones, las mayores recuperaciones, si bien es verdad que no tiene nada que ver cómo se ha recuperado pues Estados Unidos, a cómo se ha recuperado Europa o más concretamente España, porque todavía pues el DAX sí que tiene como esa figura, ¿no? Esa vuelta en V, no la tiene el IBEX 35. Pero aquí la pregunta, también a raíz de lo que estamos viendo, ¿no? Con todo ese movimiento de los flujos de fondos, ¿no? Donde estamos viendo como cada vez salen más inversores de lo que son los fondos de gestión activa y van a parar muchos de ellos a fondos de gestión pasiva. La pregunta ¿es esto una moda? ¿Es esto ahora simplemente que estamos siguiendo lo que hace todo el mundo, igual que al principio todo el mundo fue hacia gestión activa, ahora ese desplazamiento donde estamos viendo incluso, ¿no? Pues ese equilibrio casi ya de fuerzas, de hecho ya pues ligeramente decantado hacia el lado de gestión pasiva? Entonces la pregunta es, empezamos por ahí, André, tú que estás ahí pues en BlackRock, en iShares, un clásico de las grandes entidades, ¿es esto una moda pasajera o la gestión indexada, la gestión pasiva en este entorno es lo que vamos a seguir viendo? Muy bien, gracias por la introducción y gracias también a las palabras de Gabriela antes, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta directamente, yo creo que sea cual sea el objetivo de la inversión, elegir bien el vehículo de inversión es fundamental, ya sean acciones, bonos en directo, Gabriela antes habla de derivados, futuros, fondos de inversión o, como dices, gestión indexada a través tanto de ETFs como fondos indexados, ¿no? El crecimiento de la adopción de la gestión indexada lleva creciendo mucho en los últimos años, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo que con la evolución de la pandemia, de lo que hemos visto desde marzo hasta ahora, hemos visto una aceleración de la demanda por ese tipo de vehículos, ya que con la falta de rentabilidad existente en el mercado, y esto todos sabemos, cualquier punto de rentabilidad extra es muy importante, ¿no? Hoy en día, los avances tecnológicos nos permiten tener cada vez más productos indexados con mayor granularidad geográfica o sectorial, respetando la diversificación del mercado donde actúan, que se benefician también de los beneficios fiscales. Y la pregunta que hiciste a Gabriela creo que también es importante, ¿no? Cuando hablamos de fondos indexados, los beneficios que existen en España, de la traspasabilidad, todo esto unido a la transparencia que estos productos tienen, y aquí no podemos olvidar que a cualquier momento podemos tener la composición de la cartera de un fondo indexado de un ETF, y todo esto claramente a una fracción del precio del fondo tradicional, como decíamos, ¿no? Creemos que estas son las principales razones que explican mucho el crecimiento que estamos viviendo. Ya veníamos viviendo los últimos años, pero es verdad que todo lo que ha pasado tras la pandemia ha venido a acelerar esta tendencia que hemos visto. Y, Óscar, vosotros desde Fidelity, ¿cómo ves que va a ser ahora? Pues de ahora en adelante, ¿vale? Ahora que tenemos ese equilibrio de fuerzas que decía yo, ¿no? Entre un tipo y otro de gestión, que al final tampoco es que sean incompatibles, porque al final lo estamos viendo, como muchos gestores activos están utilizando instrumentos pasivos, ¿no? Donde hacen más un asset allocation más táctico, ¿no? ¿Qué crees tú de Fidelity que vamos a ver ahora, ¿no? De ahora en adelante? Y un poco en línea con lo que decía André, ¿no? ¿Hacia dónde
deberíamos un poco pues poner o dónde deberíamos poner esos puntos importantes para el inversor? Pues me sumo a lo que decía André, muchas gracias por permitir a Fidelity estar hoy con todos vosotros, encantado. Tú mismo lo has dicho, yo creo que son complementarios. La gestión activa y la gestión pasiva son complementarios. Y como muy bien dices, lo que se está haciendo actualmente es utilizar de forma táctica esa gestión pasiva para asignar un tipo de activo u otro dependiendo del momento puntual de mercados. Pero lo que subyace pues fundamentales siempre es una labor exhaustiva de análisis de compañías, de análisis de emisores, de análisis de emisiones, etcétera, etcétera, que no deja de ser una gestión activa profunda que tenemos que hacer. Lo que pasa es que, como muy bien decía Gabriel al principio, la entrada del mundo de la gestión pasiva de los ETFs ha permitido tener mayores herramientas para poder gestionar esa asignación de activos y ese universo de inversión que nosotros tenemos. Y esto es bueno para todos los inversores. Pero hay que ser muy cautos porque en momentos como los que hemos tenido de corrección en abril o marzo de febrero-marzo de este año, pues lo que hemos visto es que ha habido también salidas en esa parte de fondos indexados y de ETFs, que es verdad que después se han recuperado, pero tenemos que tener y ser muy cautos, insisto, en todo esto. Con lo cual, sí, están aquí para quedarse, sí, es una parte complementaria para esa gestión táctica que nosotros hacemos, pero qué duda cabe que el análisis profundo y exhaustivo de las compañías, ahora más si cabe en los entornos actuales de la pandemia o post-pandemia, son muy, muy importantes a la hora de gestionar. Claro, ahí, por ejemplo, Javier, tú me podrás dar tal vez pues una idea más aproximada, ¿no? de qué se le cuenta, ¿no? Cómo se le ayuda, ¿no? Tú que estás en esa gestión más con los clientes, ¿no? De hacia qué vehículos, como decía Óscar, ¿no? Pues deberíamos dirigirnos. ¿Cómo haces esto? Porque yo entiendo y los datos, ¿no? Pues muestran que al final estamos aquí hablando de gestión indexada a largo plazo, que es cuando se gana dinero, pero luego el inversor en ese corto plazo no actúa así. De hecho, la media que en Estados Unidos tenía hasta el año pasado del tiempo que se mantenía un fondo de inversión en cartera, pues estaba sobre los 3 años. Con lo cual, al final, todos estos movimientos lo que llevan es a que se toman esas decisiones, ¿no? De entrada, de salida rápida. ¿Cómo verías tú, desde tu posición de mayor conocimiento y más cerca del cliente, o sea, que debería ser el camino, la estrategia que con ese tipo de fondos, ¿no? Pues debería llevar a cabo pues un inversor? Bueno, aquí buenas tardes y agradeceros la oportunidad de poder dialogar sobre el mundo de las inversiones. Y en ese sentido, pues voy a dar el contrapunto a la parte más de gestoras. Ellos están más por el lado de producto y yo, como digo, pues más en el lado del cliente y de gestión, donde hemos visto que en los últimos años pues estamos utilizando los propios gestores pues más vehículos de gestión pasiva. Y esto se debe básicamente a una mayor sofisticación del cliente. El cliente al final lo que te exige es un mayor conocimiento y un mayor conocimiento exige además un precio justo. Lo que hemos visto además es que históricamente la gestión activa vendía esa gestión activa y te cobraba una comisión que realmente en el largo plazo no se veía, con lo cual lo que hemos visto y ha puesto a colación el hecho de la llegada de la gestión pasiva es el hecho de que podemos abaratar los costes y podemos conseguir retornos atractivos. Con lo cual, en ese sentido, ya lo veíamos viendo y, como decía André, pues la pandemia no ha hecho más que acelerar pues ese cambio que estamos viviendo en la economía para ver la economía 2.0 que veremos en los próximos años y donde el mundo de la gestión activa y gestión pasiva pues van a convivir en ese mismo hábitat y van a tener que existir dentro de las carteras de un cliente. Y en ese sentido, como nosotros tratamos de explicar a los clientes y son ellos mismos los que también nos lo dicen, solamente tendré gestión activa cuando realmente me aporte valor añadido y no pague un sobreprecio. Con lo cual, aquí es aunar un poco pues lo que vivíamos boyante de la gestión activa y el peso que está ganando la gestión pasiva. Y como digo, pues va a ser un hábitat natural donde van a convivir los dos tipos de gestión en el futuro en las carteras de los clientes. André, una pregunta que nos hacen aquí ya varios de los lectores que tiene que ver un poco con el lío, si quieres, ¿no? Con esa, que
que al final estamos hablando muchas veces de gestión pasiva y lo metemos todo, metemos fondos indexados, metemos ETFs y al final, claro, nos pregunta un lector, oye, pero al final los fondos pasivos son siempre indexados, es lo mismo que un ETF. ¿Cómo podríamos, si quieres ahí, dar unas pinceladas rápidas para diferenciar entre uno y otro? Gracias, Javier, y gracias a quien nos ha hecho la pregunta, pero yo creo que es importante matizar. Y desde BlackRock, como tenemos tanto gestión activa como gestión indexada, y dentro de gestión indexada tenemos ETFs y fondos indexados, a nosotros no nos gusta mucho utilizar la palabra gestión pasiva, entiendo perfectamente de dónde viene, porque creemos que cualquier gestión es una gestión activa. La manera de implementar puede ser a través de vehículos indexados, que tendencialmente hablamos de vehículos pasivos, digamos, porque tienen un objetivo muy claro que es seguir un índice de referencia, ya sea el IBEX o un índice de renta fija, un índice de commodities, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos gusta decir es toda la gestión es activa, toda la gestión supone decisiones premeditadas, activas, consensuadas, y después de una parte más, digamos, posterior, es la elección de, oye, ¿cómo quiero hacer? A través de bonos en directo, acciones en directo, instrumentos derivados, o a través de una indexación o a través de una gestión más activa, ¿no? Pero en BlackRock sí, es verdad que tenemos tanto ETFs como fondos indexados. El objetivo último es lo mismo, que es seguir un índice de la mejor manera o la manera más fiable posible, pero es verdad que la construcción y la mecánica tienen alguna particularidad. Algunas que yo creo que son importantes matizar ahora mismo y tener en cuenta las personas que nos oyen ahora mismo, ¿no? Que hablamos también de temas fiscales. Hablamos de traspasos antes, ¿no? Sabemos que en España la figura de la traspasabilidad, y no me quiero meter mucho en temas más fiscales o legales, pero se da a fondos de inversión, con cual un ETF no, digamos, tiene tanto ese beneficio de fiscalidad, pero sí tiene un fondo indexado, con lo cual ya es una característica distinta. Por otro lado, un ETF se transacciona en bolsa como si fuera un activo en directo, como una acción y un bono, un fondo indexado no. Es a través de una cuenta de valores, una cuenta de fondos tradicional. Tendencialmente también, un fondo tiene unas comisiones que dependen un poco del tipo de inversor, si es más institucional, si es más de banca privada, si es más de retail, y un ETF no. Cualquier cliente, sea un cliente de 2 euros en un ETF o un cliente de 500 millones, va a pagar exactamente la misma comisión. Con lo cual yo creo que hay algunas diferencias que son importantes, pero en cualquier caso el objetivo es distinto. Gestión activa, diríamos que son fondos de inversión que tienen como objetivo batir, crear o generar valor, generar alfa, superar un índice. Gestión indexada, ya sea a través de fondos indexados o de ETFs, tiene un objetivo muy claro que es seguir, replicar el mismo comportamiento del índice que está replicando, digamos. Perfecto, eso es. Sí que había más preguntas que venían un poco con esa misma línea, ¿no? Y también el tema de fiscalidad y esa traspasabilidad entre fondos. Óscar, pasando a renta fija, porque al final también parece que nos centramos solamente cuando hablamos de esa gestión indexada, parece que solamente estamos en renta variable. ¿Qué está pasando en renta fija, ¿no? Porque he visto que además los flujos también están saliendo de los fondos de gestión activa, digamos de renta fija, a fondos indexados. ¿Estáis viendo eso en Fidelity? ¿Cómo se explica también, ¿no? Un poco a nuestro lector, ¿no? Que también existe esa otra pata y un poco pues cómo se la podemos contar fácilmente. Bueno, no es más que una secuencia de lo que veníamos comentando, que primero pasó en renta variable, que es gestión activa, después lanzamiento de ETFs, los indexados, en la parte de renta variable. Pues ahora tenemos lo mismo en la parte de renta fija. Y por eso estamos viendo esos crecimientos que está habiendo en la parte de renta fija, en lo que son los indexados o sobre todo en los ETFs. Pero no es más que vienen a ocupar una parte, como decía anteriormente Javi y como decía André, de la forma de gestionar. Que todo es gestión activa, porque al fin y al cabo estamos gestionando activamente todo porque estamos gestionando nuestro dinero y nuestro sitio donde invertir. Y en la parte de renta fija es verdad que ha habido bastantes nuevos lanzamientos
bastante apetito inversor por parte del cliente institucional primero, sobre todo, y después del inversor final, para poder beneficiarse de esa renta fija a costes muy bajos. Pero yo aquí también he de decir que, siendo esto verdad, ahora mismo en la dicotomía que tenemos en el mercado y en la polarización tan grande que tenemos, no solo en la parte de renta variable, sino también en la parte de renta fija, analizar mucho las compañías, analizar qué es lo que tienen cada uno de esos índices es muy importante, muy importante. Lo mismo que lo hacen los gestores activos cuando analizan sus carteras, porque lo que no puede ser es que en un solo índice pues tengas en tan solo 10 compañías casi el 30, casi 40% del peso total del índice. Eso, al fin y al cabo, desde un punto de vista de riesgo, estamos hablando que es una mala toma de decisiones. ¿Por qué? Porque estás concentrando tu riesgo en muy pocos valores, muy pocas emisiones. Pero de qué duda cabe que es una herramienta más en la parte de renta fija que los inversores institucionales están teniendo en cuenta. Nosotros, fíjate, nosotros siendo proveedores de soluciones finales, habiendo sido históricamente gestores activos y promotores de la gestión activa, hemos visto la dinámica de mercado que nos ha hecho que el inversor también busca ETFs, busca fondos indexados y los hemos puesto al servicio de nuestros clientes. Pero haciendo ese énfasis en buscar, analizar, porque no en todos los momentos de mercado sirve una gestión pasiva, tampoco en todos los momentos de mercado sirve una gestión activa si no se sabe elegir bien cuál es el fondo donde poder invertir. Por eso tenemos a los electores como Javier aquí, que es su trabajo, que es precisamente la parte de gestión activa, la parte de gestión pasiva, el analizar los fondos en cualquier momento de mercado que mejor se puedan adaptar a cada una de las circunstancias. Exacto. Ahí, antes de pasar a Javier, que tengo ahí una pregunta que además coincide con esto que estabas comentando, Óscar, tengo una pregunta con el tema de la liquidez, ¿vale? Que también afecta a la renta variable. Pero bueno, ya que hemos tocado el tema de renta fija, porque se ha visto, ¿no? Pues en estos últimos meses esas ciertas tensiones, ¿no? Donde pues el ETF tenía más liquidez que el activo subyacente. Eso, ¿cuál es tu opinión? ¿No? Porque hay mucha narrativa, ¿no? Desde aquellos que son, pues, diciendo esto, ¿cómo puede ser que tengas dentro, pues, me viene al caso, me viene a la mente algún ejemplo de renta fija, pues, de mercados emergentes, ¿no? De high yield, donde efectivamente tú tienes que es más líquido, ¿no? Ese ETF que el bono que cotiza una vez a la semana, incluso había casos de una vez al mes, ¿no? O sea, eso cómo se gestiona, ¿no? Y qué implicaciones desde un punto de vista de riesgo, como has mencionado, puede tener en caso de que tengamos ahora pues otro momento de pánico y queramos salir todos de ahí y al final, pues, ¿cómo va a reaccionar ahí un poco el proveedor? Bien, a ese respecto, lo que sí tenemos que tener muy en cuenta, efectivamente, es el proveedor y quién está detrás y qué es lo que estás realmente comprando, sino lo que es el bono físico, la cartera física o el sintético. Y ese es uno de los temas muy importantes. Eso los analistas, como puede ser Javi, lo tienen que tener en cuenta a la hora de seleccionar qué indexado o sobre todo qué ETF invertir. Qué duda cabe que a la hora de analizar qué indexado, qué ETF invertir, eso forma parte de la selección y del análisis y es uno de los datos más importantes. Lo que es la liquidez de estos mercados en momentos de colapso de mercado, como los que vivimos en febrero y en marzo, es muy importante y tenemos que saber que al mismo tiempo que en los mercados, cuando yo voy a comprar o vender un bono, hay bastante diversión entre la oferta y la demanda, el precio que me compren, el precio que me venden, también eso lo vemos implícito en los ETFs y en los indexados. Y eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. Yo no sé si André, que también tiene bastante experiencia en esto, si puede puntualizar algo más, o el propio Javier, como selector y gestor de carteras. No, yo totalmente de acuerdo, Óscar, con lo que acabas de decir. Yo creo que los ETFs de renta fija han desempeñado una labor crítica, han demostrado que son herramientas esenciales en el mercado de deuda. Durante este periodo que estamos caracterizando, ¿no? Desde febrero hasta ahora, los ETFs de renta fija han proporcionado liquidez, precios estables, transparencia, costes de negociación más bajos y esto es una muestra que, como decía si bien también al inicio Javier en la pregunta, es verdad que muchas de las veces tienen más liquidez que el bono que estamos hablando. De hecho, es una cesta de bonos y muchas veces permite tener un ETF el descubrimiento de precios. Cuando nada cotiza, cuando existen momentos donde no existe transacción de bonos,
porque hay una presión vendedora muy alta, se paran de transaccionar, no hay liquidez en el mercado, el ETF sí que está ahí. Y el ETF en esos momentos sí que puede dar liquidez a un mercado que está ilíquido. Sé que puede parecer un poco contranatural, pero el mercado secundario del ETF permite que, por ejemplo, si el mercado no tiene abasto a la demanda que yo tengo como inversor de comprar un ETF o un bono, como hay un mercado secundario en que yo tengo un ETF y Óscar me lo quiere comprar, podemos hacer una transacción en mercado secundario sin siquiera tocar el mercado primario. Con lo cual yo creo que un ETF no es quitar liquidez, sino dar más liquidez al mercado aún. Aquí, por alusiones, estoy totalmente de acuerdo con vosotros con el tema de la liquidez. Y de hecho, como selector de fondos y ETFs, nosotros lo que hacemos muy mucho es tener en cuenta la liquidez que el emisor y el proveedor del vehículo nos proporciona. Preferimos ir de la mano de socios como vosotros, como Fidelity y ICES, que nos garantizan esa liquidez. Y pongo el ejemplo más claro de lo que sucedió en febrero y marzo. Se produjo el problema del embudo en la liquidez. Muchos activos, muchos bonos no se podrían vender en mercado y si lo querías hacer, lo hacías con horquillas de 20, 30, incluso 40 figuras en los activos de más riesgo dentro del mundo de la renta fija. Y en ese sentido, pues estás más cómodo yendo pues con ese emisor que te proporciona esa liquidez cuando tú no puedes acudir al mercado. Con lo cual, en momentos de volatilidad, el hecho de utilizar un emisor y grandes casas que te provean esa liquidez es importante, porque ya lo hemos vivido en otras anteriores, como es la del 2008, donde muchos de los problemas vienen por la parte de la liquidez. Y aquí simplemente un ejemplo, como decía muy bien Óscar, es en estos momentos de crisis y volatilidad cuando el análisis que tenemos que hacer los electores es mucho más exhaustivo. Y es aquí donde el uso de ETFs y fondos indexados para nosotros es realmente importante. Y pongo el ejemplo. Si hay momentos de volatilidad o vemos que el año que viene, 2020, podemos vivir ciertos momentos de tensión porque no sabemos qué impacto va a tener el crecimiento de la economía, pues la pandemia del coronavirus, pues es posible que se produzca un incremento de la tasa de quiebras de compañías y es posible que a lo mejor el bono de una compañía sufra más que un fondo indexado de renta fija o un ETF. Con lo cual, desde ese punto de vista, para nosotros también es mucho más cómodo el controlar los riesgos a la hora de gestionar utilizando este tipo de vehículos. Justo, Javier, nos preguntaban esto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de tú como selector, ¿no? de esos fondos, decían de esto, si desde el punto de vista de la liquidez, ¿no? Del banco depositario o la gestora, si hay más riesgo en un ETF que en un fondo de inversión. No, aquí básicamente hay que hacer la distinción de lo que es el ETF y tienes que ver detrás quién está el emisor. Por eso nosotros queremos ir siempre de la mano de aquellos que sean los mayores proveedores. ICES y Fidelity es un claro ejemplo. Y sobre todo cuando inviertes en determinados tipos de activos demasiado nicho. Puede ser materias primas o determinadas inversiones más específicas donde la liquidez es realmente importante. Entonces, desde ese punto de vista, el análisis que tienes que hacer es la solvencia de la persona que hay detrás proveyendo esa liquidez, y en este caso es el emisor. Desde el punto de vista de la gestora, aquí, como sabemos, las gestoras pues, son entidades diferentes de lo que son los bancos, y pongo el ejemplo siempre, puede quebrar un banco que una gestora está totalmente fuera de ese balance. La gestora y el fondo de inversión en este caso es miembro de los partícipes que tienen el fondo. Con lo cual, como digo, aquí hay que saber quién es cada uno y tratar de hacer ese análisis crediticio de la compañía con la cual te va a proveer esa liquidez. Y en ese sentido, como digo siempre, y la recomendación, como principio de prudencia, los que peinamos ya ciertas canas y hemos vivido alguna crisis, en momentos de pánico es mejor ir de la mano de grandes proveedores y emisores que en cierto sentido pues te dan esa tranquilidad cuando se producen ciertos momentos de pánico y volatilidad en los mercados. Ahí para cerrar ya esta parte, Javier, aprovechando también otra pregunta, dicen, oye, mi idea de inversión es a largo plazo, pero con cambios estratégicos de fondos según evolucione el mercado. ¿Me interesan los fondos pasivos indexados? Pues aquí, como decía, pues hemos tenido un ejemplo muy claro
del por qué tiene sentido la gestión pasiva, y es el acontecimiento y el episodio de volatilidad vivido en febrero y marzo. Ahí, como se produce, y yo creo que esto es una tónica común en todas las crisis, cuando se producen crisis, se producen grandes oportunidades, y todo aquel inversor pues que haya tenido altos niveles de liquidez o carteras bajas de riesgo, viendo pues la caída que tuvieron tanto los mercados de renta variable como los de renta fija, febrero y marzo hubiera sido el caladero perfecto para crear una cartera de largo plazo. Y en ese sentido, como digo, al final el horizonte temporal y la hoja de ruta y estrategia a seguir para hacer una cartera de inversión de largo plazo hace que vayamos haciendo virajes poco a poco. Pero es cierto que hay ciertos momentos de pánico y de volatilidad que lo más lógico y correcto es estar expuesto a los índices. Y el ejemplo más claro, como digo, es marzo, con las caídas que hubo de mercado. Un ejemplo es haber tenido o haber creado una cartera, por lo menos con un porcentaje importante en gestión pasiva. Oye, André, ahí cambiando un poquito de tema, avanzando, también nos preguntan que en el caso de un ETF de iShares, de los que reparta dividendo, ¿cómo se sabe si tiene o no doble imposición? Eso, en las preguntas fiscales yo no quería adelantarme tanto, pero bueno, eso depende también un poco del domicilio que tiene el ETF, ¿no? Nosotros estamos, para inversor europeo, sin duda que lo que estamos hablando aquí son ETFs domiciliados en Irlanda, en Luxemburgo, bueno, en los principales países que se domicilian los ETFs. Es verdad que la gran mayoría está en Irlanda por temas fiscales y por beneficios de doble y acuerdos de doble imposición. Y aquí es verdad que cada gestora también intenta negociar lo mejor posible para sus productos. Entonces, es verdad que al invertir con BlackRock o en los ETFs de iShares, pues es verdad que tenemos algún impacto o minimizamos algún impacto fiscal que podríamos tener por la doble imposición que podemos tener entre algunos países, dado el acuerdo que puede llegar pues una compañía como BlackRock, como iShares, pues dentro de algunos países y otros, ¿no? Va a depender también, obviamente, de la exposición de cada país. Imaginemos que estamos hablando de un ETF de renta variable europea, pues invertido domiciliado en Irlanda, pues va a depender un poco de las compañías que están alemanas en este ETF, cómo tributan en Irlanda. Hay muchas series de factores que se tienen que analizar, pero básicamente yo creo que la gran cuestión es hoy comprar un ETF domiciliado en Estados Unidos o un ETF domiciliado en Europa bajo la normativa UCITS. Yo claramente que elegiría este último, porque obviamente que tiene pues, más información, el KID en español, más información legal y está debajo de un abanico que intenta proteger lo máximo posible el inversor europeo, ¿no? Que entiendo, Javier, que esa es también una de las tareas tuyas, ¿no? Al final ese tipo de preguntas realmente que las acaba pues, respondiendo y optimizando, pues eres tú, ¿no? Tienes tú esa figura dentro de MyInvestor. Exacto. Al final, el hecho de la fiscalidad que supone la doble tributación en algunos ETFs hace pues que ese ETF al final difiera mucho o no de lo que realmente está replicando, con lo cual es uno de los criterios que nosotros a la hora de seleccionar, en este caso concreto ETFs, miramos. Y en ese sentido, pues al final, como decimos, al final lo más fácil y sencillo es, por un tema de visibilidad, mayor transparencia, ir hacia vehículos UCITS domiciliados en Luxemburgo o Irlanda. Y en ese sentido también es importante desde el punto de vista regulatorio. El hecho de que un cliente quiera comprar un ETF pues, domiciliado en Estados Unidos, con la llegada de MiFID II es difícil que lo pueda hacer, salvo que sea un cliente profesional, y para ello pues exige ciertos criterios bastante altos en cuanto a requerimientos. Con lo cual, desde ese punto de vista, nosotros lo que tratamos es de hacer accesible pues a los clientes los vehículos que mejor se pueden adaptar a ellos y tratar de, desde el punto de vista de fidelidad a la hora de replicar pues ese índice, tener en cuenta este tipo de factores como la fiscalidad en los dividendos de las compañías en los cuales están invertidos. Que hay también, a raíz de esto, Javier, nos preguntan, ¿no?, entre esos fondos que son más de reparto y los fondos de acumulación. ¿Cuáles son un poco las diferencias y eso, pues, cómo al final cómo lo gestionas también tú dentro de una cartera?
Al final, el hecho de buscar cuál es el vehículo que menor impacto o de cara a tener una optimización fiscal, nosotros lo que buscamos es si es mejor utilizar un fondo indexado de acumulación, donde las compañías en las cuales inviertan reinviertan en el fondo ese pago de dividendos, o bien pues hay otra tipología de clientes que lo que quieren realmente es recibir rentas y por eso pues prefieren o ETFs o fondos indexados de distribución. Pero aquí, como digo, no es solo la inversión en sí, sin mirar el largo plazo teniendo en cuenta la fiscalidad. Y esto es importante porque desde el punto de vista de largo plazo, si yo diseño una estrategia y una cartera de largo plazo, lo más óptimo es tener fondos de acumulación donde las compañías que repartan dividendos lo reinviertan en el fondo en sí. Esto es así por la capitalización y el interés compuesto. No es lo mismo que te paguen en cuenta pues esa distribución de rentas que tiene que tributar en la parte de los ETFs que reinvertirla en el largo plazo. Y si vamos a estar muchos años invertidos, el interés compuesto, como decía Albert Einstein, es la octava maravilla del mundo, con lo cual desde ese punto de vista hay que tener muy en cuenta el tema fiscal con la inversión de largo plazo. Eso es. Óscar, pasando un poquitín ya también, avanzando un poquito más, que veo que el tiempo aquí nos está comiendo, estamos también viendo un aumento importante, ¿no?, de la demanda de estrategias, de instrumentos, ¿no?, de vehículos que den soluciones, ¿no?, de inversión socialmente responsable, estrategias ESG. ¿Qué importancia le das a estas soluciones de inversión? ¿Cuál es la tendencia que estás viendo dentro de Fidelity? Y si esta va a ser al final pues una de esas estrategias que también pues va a acabar pues tomando mayor peso en las carteras. Bien, mira, Javier, yo solo puntualizar una cosa de la conversación que hemos tenido anteriormente del tema de cuando te ha preguntado alguien sobre el tema de la inversión a largo plazo, el crear una cartera estratégica. Bueno, tú puedes crear una cartera estratégica con fondos indexados si hay alguien que te la gestiona de forma activa. Porque tú, obviamente, tú no sabes qué activo o qué zona geográfica se va a comportar mejor o peor. Y también hay que recordar una cosa con lo que son los fondos indexados y ETFs, y es una realidad, que estamos hablando que principalmente son índices, y esos índices lo que invierten son en las acciones de mayor capitalización bursátil, viendo un poco la retrospectiva para atrás, pero no lo que va a pasar en el futuro. Y por eso es importante siempre la gestión activa desde mi punto de vista, sin lugar a dudas. Desde la gestión activa y los fondos de gestión activa que siempre han tomado y han tenido un cariz muy importante en lo que es la inversión a largo plazo en los inversores. Por eso yo al principio decía lo del tema de la complementariedad. Estructuralmente, nosotros siempre vamos a abogar por una gestión activa, fondos de gestión activa, bien seleccionados por gente, selectores como puede ser Javier, pero que adicionalmente y tácticamente se incluyan fondos indexados para poder tácticamente entrar en algún mercado que lo consideren oportuno. ¿De acuerdo? Eso quería dejarlo claro porque yo creo que también es importante romper una lanza en favor de la gestión activa que, por ejemplo, en mercados bajistas como febrero-marzo de este año, pues cayeron mucho menos que los indexados o los ETFs por el mero hecho de que los gestores activos se podían salir del mercado o podían buscar compañías refugio. Y eso es una realidad que lo hemos estado viendo. Y eso obviamente cuesta algo más de dinero porque tienes detrás equipos de análisis, tienes detrás gestores que te va a costar más, pero a la larga vas a salir bien beneficiado. Insisto, si sabes seleccionar ese fondo de gestión activa que mejor lo haga en cada momento, que para eso tenemos a los selectores. Y ya respondiendo a tu pregunta con respecto al ESG, sin lugar a dudas, alguno de los efectos del COVID-19 es la aceleración de toda esa inversión socialmente responsable que se va a hacer a lo largo y ancho del mundo. Y que la gestión de los fondos de inversión, las compañías de fondos de inversión, somos actores importantes para poder seleccionar esas compañías que realmente van a enfocarse en esa inversión socialmente responsable. Porque nos demandan nuestros inversores, tanto los institucionales como los inversores finales, y porque en nuestro propio ADN cada vez está más el ser activos a la hora de saber invertir en aquellas compañías que lo están haciendo bien desde el punto de vista socialmente responsable. Por eso, también en fondos de gestión activa, ese es otro de los pros que tienen los fondos de gestión activa, que tú puedes seleccionar qué compañías van a hacerlo bien a futuro en la inversión socialmente responsable. Cuando un índice o un ETF lo que haces es
invertir y no sabes lo que hay detrás. Por eso también es importante, nosotros hemos lanzado fondos ETFs, sostenibles, basados en criterios nuestros, de nuestros analistas de inversión socialmente responsable. Teniendo ese filtro, ahí sí puedes ya invertir en inversión socialmente responsable dentro de ETFs o indexados. Pero, ¿y ahí no vas contra la rentabilidad del fondo? Porque muchas veces estamos ahí buscando esos criterios, ¿no? Poniendo esos requisitos. Otra pregunta también que te haría sería que ahora todos somos socialmente responsables y de repente, pues, una empresa de energía que produce petróleo, pues, de la noche a la mañana, con un buen plan estratégico, se convierte en sostenible, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos criterios para así rápido y en un minuto, ¿no? Y que al final tomáis, lo acabas tú de mencionar, que tú haces esos análisis, esa gestión activa que hay que pagar, que todos entendemos que si nos da ese rendimiento, pues tiene sentido, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? Y dos, no va contra la rentabilidad muchas veces, es decir, que cómo compaginas el que esa empresa cumpla esos requisitos y que también genere al final valor para el accionista. Pues mira, te voy a responder de atrás para adelante. Lo primero, el tema de la rentabilidad. Se ha visto y se está comprobando que las empresas que cuidan la inversión socialmente responsable están obteniendo mejor rentabilidad en estos momentos de mercado bajistas que aquellas compañías que descuidan esa labor socialmente responsable. Es verdad que estamos hablando de un periodo corto de tiempo para poder analizar cómo va a ser esto en el futuro, pero todo nos lleva a pensar, por las directrices y la dinámica que se ha tomado en estos mercados bajistas del efecto del COVID-19, que eso va a surtir un efecto en el largo plazo. Con lo cual, desde un punto de vista de rentabilidad, ser socialmente responsable te añade, no te quita. Al contrario, te añade y cada vez más. Eso por un lado. Y después, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros lo que estamos haciendo es buscar aquellas compañías que en el futuro, ¿de acuerdo?, cambien su forma de gestionar por y para un bien común desde el punto de vista social, responsable y medioambiental. Tú comentabas una empresa petrolera. Una empresa petrolera, tú no vas a dejar de invertir en ella. Si dejan todo el mundo de invertir en ella, la empresa petrolera tiene que quebrar. Hoy en día el mundo no está ahora mismo, no tiene esa posibilidad de hacer switch on, switch off hacia un mundo verde, ecológico, sin nada relacionado con el tema del petróleo. No puede ser. Tú lo que tienes que hacer es lo que nosotros denominamos engagement, realmente estar con esa compañía, influenciar en esa compañía para que poco a poco vayan cambiando su estrategia hacia una inversión socialmente responsable, hacia una inversión medioambiental. Es ahí donde Fidelity nosotros estamos, es coger las compañías, mirar qué es lo que están haciendo y animarlas a que sigan en ese camino, que al final, como comentaba al principio del todo, generan mejor rendimiento que el resto de compañías. Y Javier, ¿tú estás viendo que tienes más demanda de los inversores por ese tipo de estrategias, ese tipo de alternativas? Totalmente. Yo creo que todas las entidades, el mundo de los millennials, el cómo vemos que la pandemia y el coronavirus está rediseñando la economía 2.0, va en esa línea. Y es reforzar los mensajes que daba Óscar. Ya no hablo solamente de rentabilidad positiva, que también, si es un tema de supervivencia y de riesgos. Si una persona no se amolda a los nuevos criterios de sostenibilidad en el largo plazo, es posible que no sobreviva. ¿Por qué? Y pongo el ejemplo, si una empresa petrolera no trata de reducir sus emisiones, pues evidentemente la gente no va a querer invertir en ella, con lo cual en el futuro a lo mejor puede quebrar. Con lo cual, lo que se pone de manifiesto es que o te amoldas o te quedas en el camino. Y esto lo decía Darwin, no sobrevive ni el más fuerte ni el más listo, sino el que mayor flexibilidad y más adaptación al cambio tenga. Y es lo que está pasando pues con el COVID y sobre todo con el mundo de la sostenibilidad. Incluyo el concepto de megatendencias, que van íntimamente ligados, megatendencia y sostenibilidad. Porque al final una parte de esas megatendencias de crecimiento de futuro que estamos viendo están ligadas al mundo de la sostenibilidad. Nosotros, desde el punto de vista de flujo y peticiones de los inversores, lo vemos cada vez más, pero ya no solo eso. Al final están empujando en todas las direcciones, en todos los frentes, para que este tipo de inversión se aplique a la hora de seleccionar activos. Y esto me lo pregunto yo mismo, a mí y a un inversor y a un cliente. ¿Tú estarías de acuerdo en que a los criterios financieros históricamente se le añadan una doble capa de criterios extrafinancieros basados en términos de sostenibilidad para estar más seguro en tus inversiones?
pues todo el mundo te va a decir que sí, con lo cual desde ese punto de vista todo el mundo empuja en esa sola dirección de que la sostenibilidad y las megatendencias es hacia donde se dirige la industria. Y un punto adicional, ya no solo la petición de los inversores, los flujos que están llegando a este mundo de la sostenibilidad y mundo ESG, sino también los gobiernos. Estamos hablando que el Banco Central Europeo, en su fondo de su reestructuración y de ayudas, iba a dedicar más de 720.000 millones y un tercio de esos 720.000 millones iban a ir a proyectos de cambio climático. Con lo cual, si los gobiernos, además, y la legislación van en esta dirección, al final lo que hace es empujar pues, una realidad que en los próximos años lo vamos a ver como una obligación a la hora de seleccionar activos. Entonces, desde ese punto de vista, el mundo de la sostenibilidad, de los criterios sostenibles, la implementación de criterios ESG y las megatendencias es lo que vamos a ver, que además ha estado apoyado pues por toda situación de pandemia que estamos viviendo y que, como digo, al final lo que hace es rediseñar el cómo veíamos la economía hace años para ver un mundo 2.0. Claro, ahí André lo ha mencionado Javier, todo el tema de las megatendencias, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué estáis haciendo? Y si también no estamos en un hype, ¿no? Parece que tenemos que llevar a todo el mundo para ese lado, ¿no? Uno, pues eso, ¿qué estáis haciendo? Y dos, ¿cuál es tu visión, ¿no? desde BlackRock para esta gran tendencia que hay ahora en el mercado? Sí, Javier. No, solo una nota también en el tema anterior, porque aquí BlackRock la verdad es que es muy vocal en sostenibilidad y para los que seguís BlackRock, nuestro CEO, fundador, Larry Fink, redacta una carta todos los años a los principales consejeros delegados de compañías mundiales, ¿no? Al final BlackRock, al ser la mayor gestora de activos del mundo, pues tiene una voz y esta voz nuestro CEO la quiere utilizar de una manera bastante activa, ¿no? Y justamente en enero de este año hizo hincapié en la importancia de la sostenibilidad y el cambio climático para los resultados de la inversión. Un poco lo que Javier estaba diciendo ahora, ¿no? Es decir, riesgo climático constituye un riesgo de inversión, tal como la volatilidad, tal como el sector, tal como otros factores, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. Como consecuencia, yo creo que hemos visto, ¿no?, los incendios brutales en California hace 3 semanas. Es obvio entender que las compañías aseguradoras que están expuestas a otras compañías que tienen, por ejemplo, edificaciones e infraestructura en, digamos, un terreno más propenso, más probable de ser incendiable porque la temperatura media anual de la Tierra no para de incrementarse, pues eso se va a dar y tendrá consecuencias para el precio de esta aseguradora. Por ejemplo, yo creo que es muy fácil entender del por qué un riesgo climático puede ser también y es constituyente de un riesgo de inversión. Con lo cual, solamente corroborar un poco lo que Javier estaba diciendo, BlackRock ahí también es muy, muy vocal en ese sentido. Y a la pregunta de las megatendencias, nosotros no creemos que sea un hype, una moda. Creemos que está aquí para quedarse y desde BlackRock comentar un poco cómo definimos megatendencias, ¿no? Nosotros identificamos 5 megatendencias principales que van a cambiar el mundo tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Que pueden afectar principalmente 2 sectores. Y aquí ya me voy un poco a lo que estamos viendo de cara desde BlackRock, la demanda de clientes, sector salud y sector tecnología, ¿no? Una población cada vez más envejecida va a necesitar de mayor asistencia sanitaria, lo cual incrementaría la demanda a largo plazo y con ella, obviamente, la innovación tecnológica en ese sector. Es decir, esto no es una moda, es matemático y creemos que es algo que se va a quedar para los próximos 10, 20, 30 años y es multigeneracional. Es decir, hay más oferta de productos de megatendencias o temáticos, como queramos, porque están acompañando también el sentimiento del mundo, ¿no? Yo creo que aquí también hay que pensar una cosa. Las compañías que hoy en día vemos en el mundo ya no son estanques sectorialmente o geográficamente. Es decir, si pensamos en Tesla, no es una compañía del sector automóvil, no es una compañía solamente automóvil, no es una compañía solamente tecnológica. Amazon es retail, pero es tecnología. Es decir, hay una
mezcla muy importante hoy en día de una compañía, porque cada vez más sectores se intrusan. Gabriela lo ha mencionado al inicio, ¿no? La junción de servicios financieros con tecnología, con robo-advisors, con fintechs, y esto está hoy en día. Entonces, para gestionar fondos para invertir, queremos que tenga todo el sentido, una visión distinta, un corte más diagonal, no tan estanque, verticalizado como teníamos antes, pero sí megatendencias, y aquí en el caso de BlackRock pues estamos viendo mucha demanda por sector salud y sector de tecnología, por las tres mismas razones fundamentales: atractivos puntos de entrada, principalmente el amplio número de oportunidades y el abanico que existe en cada sector. La amplitud de oportunidades es enorme, no es lo mismo. Y ahí sí que yo creo que es importante lo que Óscar estaba diciendo, dónde ir con ETF o gestión indexada, dónde ir con fondo de gestión activa, ¿no? Creemos que, como hay tantas oportunidades en estos dos sectores, por ejemplo, a lo mejor tiene sentido también ir con un fondo de gestión activa que sea apoyado por un equipo de research, selectores de compañías y todo el conocimiento que permita identificar y separar las buenas compañías de las malas compañías. Y ahí ya, André, para terminar contigo, hacemos ahora un poco la ronda final, que se nos va el tiempo como siempre. ¿Cuáles son, bajo tu punto de vista, los riesgos y oportunidades que de ahora en adelante pues, tiene que afrontar el inversor? ¿Y cuál sería un poco pues, una pincelada, ¿no? de cuál podría ser la forma de acercarse de ahora en adelante a los mercados? Yo creo que, y muy breve, porque sé que estamos ya mal de tiempo, ¿no? Pero creemos que las nuevas carteras de inversión tienen que reflejar 4 cosas, yo creo que es importante. La primera, obviamente, el nuevo entorno económico, en lo cual las perspectivas de crecimiento e inflación son distintas, ¿no? Nuevos patrones de comportamientos, nuevas preferencias de los consumidores, y esto va a tener un impacto en el crecimiento de unos sectores y economías frente a otros, ¿no? Tenemos que también incorporar incertidumbre, como siempre, pero ahora más. Tenemos que incorporar resiliencia estructural, más allá de tener una cartera expuesta de renta variable y bonos soberanos. O sea, claramente que hay mucho mayor correlación entre los activos. Hoy en día una cartera 60-40, como era hace 15 años, ya no nos sirve. No descorrelaciona, no es factible tener un buen binomio rentabilidad-riesgo con una cartera así. Y por último, la flexibilidad para adaptarse a un entorno incierto y cambiante, lo que estamos viendo, ¿no? Resumiendo, creemos que los inversores tienen un poco que recapacitar sobre, y no quiero entrar en la visión de BlackRock, pero un poco sí, menor exposición a bonos soberanos, porque hay mucha duda si de verdad descorrelacionan o no. Tenemos que ponderar a lo mejor mayor exposición de manera selectiva a crédito, incrementar a lo mejor presencia en China, en cartera, por la apertura del mercado, por la dimensión de mercado que existe, por la poca ponderación que un inversor español europeo tiene en China, por ejemplo, y el espacio que ocupa en la economía mundial. Creemos que tiene sentido incorporar activos ligados a inflación y principalmente creemos que tiene sentido incorporar, incrementar espacio en inversiones alternativas, ya sea materias primas como oro o estrategias de mercados privados como private equity, como fondos long short que pueden existir en el mercado, es decir, fuentes que nos puedan diversificar, bajar la correlación y obviamente tener un buen comportamiento en un entorno cada vez más incierto, con un approach mucho más flexible. Pero bueno, en 2 minutos es esto, Javier. Y en ese sentido, André, el largo plazo, ¿no? Entiendo que es otra de las características que hay que poner. Totalmente, largo plazo. Javier ha mencionado Albert Einstein aquí también, la octava maravilla del mundo. Y es un poco este tema del largoplacismo, ¿no? Yo creo que hay 2 reglas fundamentales: diversificación y largo plazo, horizonte temporal, y entender que el tiempo juega a favor de un inversor. O sea, que es mucho mejor estar más tiempo invertido que estar menos y acertar en el activo que más rentabilidad ha tenido un año. Mucho mejor estar en un activo con una rentabilidad mediana, pero durante más tiempo, que solamente uno la elección acertada. Con lo cual yo creo que aquí 2 lecciones: diversificación y obviamente el horizonte temporal más amplio de cara a mitigar potenciales episodios de volatilidad mientras estamos invertidos. Perfecto, André, muchas gracias. Gracias a ti. Óscar, un poco tus conclusiones finales y un poco esas pinceladas, ¿no? para el lector.
Bueno, pues como bien decía André, en este largo plazo, en este nuevo orden económico que nos está tocando vivir, desde nuestro punto de vista tenemos que ser muy tácticos y muy selectivos. Ahora la palabra selección y análisis es muy, muy importante en todos los aspectos. Sobre todo en la parte de renta fija, para nosotros es importantísimo. Dentro de este ambiente de bajos tipos de interés negativos en el que vamos a estar durante bastante tiempo, la selección activa en la parte de renta fija es muy importante. La inversión en Asia es también otro de los aspectos para nosotros que de todas sí está trayendo este efecto post-COVID-19, ya sea en la parte de renta variable, ya sea en la parte de renta fija. Para nosotros, Asia es la zona geográfica que hay que mirar por tipo de activo, insisto, tanto renta variable como renta fija. Todo el tema relacionado con los dividendos, que se está hablando muy mucho este año con el tema de los dividendos, del corte de dividendos que muchas compañías no van a pagar, otras compañías van a reducirlo. Bueno, estamos en tipos de interés negativos, en un entorno durante mucho tiempo. La búsqueda de esas compañías que históricamente han repartido dividendos sí o sí, independientemente del ciclo económico, es también para nosotros una parte muy importante. Con la conectividad que tenemos que tener hoy en día, por eso estamos hablando aquí nosotros, estamos haciendo este evento en este efecto COVID-19, todo el tema relacionado con la conectividad para nosotros es muy importante y es ahí donde vamos a encontrar también oportunidades. Y por último, y no menos importante, todo este ámbito de oportunidades, enfocarlo y englobarlo dentro de la inversión socialmente responsable, porque da pie en cada una de estas temáticas a buscar compañías que desde un punto de vista social, desde un punto de vista ejecutivo, desde un punto de vista medioambiental, pueden beneficiar a un ambiente mejor, una mejora en el ámbito social y en el ámbito económico. Perfecto, Óscar, muchas gracias. Javier, para terminar, te traslado dos preguntas, una última que ha entrado que me parece interesante, ¿vale? Antes de que me cierres tú un poco el ciclo, que hemos hablado ahora de esas megatendencias, lo has comentado tú mismo, ¿no? Y hemos visto que ahora pues el sector tecnológico, ¿no? Que parece que es una de esas, yo no sé si es una megatendencia, realmente no sé si catalogarla como tal, pero bueno, ¿piensas que puede estar ahora mismo en un momento pues de alta valoración, modo burbuja si quieres? Y entonces cuando tú tienes que decidir un poco, cuando tú tienes que ayudar a ese inversor a hacer una allocation en los fondos, ¿tú tienes en cuenta este momento de alta valoración? Mira, te contesto porque es uno de los parámetros que cuando nos sentamos también con gente como André y como Óscar y nos presentan sus fondos, les exigimos. Es cierto que venimos de un ciclo económico donde en los últimos años el sector tecnológico liderado por las grandes compañías no ha hecho más que volar. Y esto, pues al final, tiene un coste en cuanto a valoraciones y empiezas a ver valoraciones ciertamente exigentes. Pero te pongo un ejemplo que te lo digo luego a cómo nosotros vemos y lo que tratamos de buscar de cara a futuro. Y es el hecho de si Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft han sido los ganadores en los últimos 5 o 10 años, nosotros queremos buscar en el mundo de las megatendencias de la sostenibilidad el siguiente Facebook. Entonces, lo que tratamos es de buscar compañías pues que no tengan esas valoraciones, esos múltiplos tan altos. Y pongo un ejemplo. Quizá un ejemplo muy claro es Zoom, la compañía Zoom de videoconferencias, que nadie la conocía. A partir de ahora pues puede entrar dentro del radar de los selectores de fondos. Pues es tratar de buscar estos ganadores de lo que es el futuro y salirte un poco de las grandes compañías donde creemos que por valoraciones está algo más ajustado. Y ya para acabar, Javier, ¿qué le diríamos a ese primer inversor o a ese inversor que se acerca a vosotros para intentar pues armar ese portfolio aprovechando pues este tipo de fondos indexados, de bajas comisiones que al final repercuten en la renta a largo plazo? O sea, ¿cuáles son las tareas mínimas que debería hacer, ¿no? Pues para avanzar mucho, aprovechando el Día de la Cultura Financiera que estamos teniendo estas semanas, pues o sea, ¿qué le podrías decir, ¿no? De que esos pasos que debería dar antes de realmente sentarse y ya decidir ese asset allocation? Antes de entrar al detalle, me gusta mucho que hayas utilizado la palabra inversor, porque históricamente se hablaba de ahorrador. Y yo creo que España es un país de ahorradores porque vivíamos de los depósitos
y creo que con la visión puesta en el largo plazo, el ser un país de inversores como es otros países como Estados Unidos o Reino Unido o otros países, nos vendría muy bien. Y esto se debe, pues básicamente, pues a eventos como el que hacemos aquí, donde tratamos de difundir conocimiento y hacer esa pedagogía para que todos los inversores vayan creciendo y sobre todo diseñando pues esa inversión de largo plazo. Y en ese sentido, como digo, hay que mirar no ahora 5 o 10, sino a más largo plazo para poder diseñar una hoja de ruta. De la misma manera que un empresario crea su modelo de negocio y su modelo estratégico a seguir, pues es lo mismo para hacer una cartera, ver el nivel de riesgo que quiero asumir, el tiempo que voy a tratar de invertir en el largo plazo y a partir de ahí diseñar esa cartera. Y en ese sentido, como hemos venido diciendo en muchas ocasiones, en el largo plazo hay que determinar qué activos pues, ofrecen una mayor rentabilidad y eso está claro que son los activos de más riesgo, sobre todo la renta variable, con lo cual en función de ese perfil de riesgo, de ese horizonte temporal, ya empezamos a diseñar pues, las diferentes cajas de activos que queremos tener en cartera. Y a esto le añadiría un nuevo dato, y es el hecho de las aportaciones periódicas. A lo largo del largo plazo, el hecho de ir haciendo aportaciones periódicas lo que hace es mejorar el riesgo, retorno, rentabilidad de nuestras inversiones. Con lo cual, metiendo todo esto en la coctelera, pues yo la primera recomendación que le haría a los clientes es piensa en cómo quieres ver en el largo plazo tu cartera, piensa qué riesgos quieres asumir y a partir de ahí, pues sabiendo qué activos en el largo plazo ofrecen una mayor rentabilidad, podemos empezar a diseñar las carteras. Y en ese sentido, dos grandes ideas seculares en las cuales hemos estado hablando, que son, por un lado, megatendencias y por otro lado, el mundo de la sostenibilidad. Pues Javier, Óscar, André, muchas gracias. Espero que el próximo tengamos más tiempo, que ya ves que se nos ha ido esto aquí de las manos. Me están ya llamando por el auricular aquí para que cuelgue. O sea que nada, gracias por vuestra información. Creo que ha sido básicamente pues, lo que estábamos esperando, ¿no? Abrir un poco la luz, ¿no? a estas oportunidades de inversión, a estos fondos indexados, a estas megatendencias. Y nada, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Pues tiempo ahora, vamos a pasar a la última parte ya de nuestro foro de hoy, de aquí del Confidencial, que hacemos junto a MyInvestor. Y vamos a pasar a inglés, porque tenemos al otro lado ya a Kees Bezugen. Hi, Kees. Good afternoon, good evening. Kees is Deputy Head for Spain, Benelux and Nordic countries of Vanguard. And Vanguard is well known by revolutionize the investment industry by introducing the index mutual funds. I remember some times ago when I was at the school that Vanguard was the first one doing that. So thanks for joining us here in Confidencial and welcome. And the first question is about this debate about active management and passive management. We have seen on the last years as the trend is moving from the equity mutual funds to the index mutual funds. So my question for you is, why is this happening? It's all about commissions. It's all about high cost and low cost products. And from your point of view, is this trend going to continue? Let me first of all thank you for the opportunity to be here. Thanks for being with your audience as well. And I think to come back to your question, I would like to start with probably one of the best kept secrets in the world, and that is that Vanguard is not only about indexing. We also manage around 1.4 trillion in assets in active. So for us, it's not so much about considering active or passive and active. It's much more about considering low cost active and low cost passive. And I think that's what we have seen so far. And so without sort of saying something negative about the active managed funds, it's more about how can you offer low cost active to the market as well. And that's what we have seen so far. If you look back in time, on average, I think
active managers have had some difficulties to outperform the market. And that is indeed all about cost. And it's a long-term average. What we have seen is underperforming the market. So although I feel that there is room for active and passive in a portfolio, I would say, and I would urge active managers to consider thinking about lowering fees as well. But Kees, do you think that the actual trend that we have seen in the US markets after 12 years just growing, so where momentum has been in this kind of companies, tech, pharma, for instance, if the trend is going to change in some point, is there going to be an open door for the active management to come back? Because when the market moves down, it seems that they have more to add to the clients, to the portfolios. I would say, I think it's not a matter of coming back to active. I think if you look at the US, I think yes, there is already quite a large number of investments in passive, but still, if you think about it, we're not 100% dominating the market. It's still, I think, around 25 to 30%. So there is still 70% active managed. If you can bring that back to Europe, I think in Europe the percentage of indexing is even smaller than in the US. So it's not a matter of coming back. It's a matter of potentially having a better momentum. But we're not judging active and passive on the short run. We're more looking at the longer run, let's say 5 to 10 years performance. And that is where you see that given the higher cost, the active managers have a little bit more difficulty outperforming. On the other hand, if you think about active and you think about the moment of changing to active, then suddenly market timing comes into play. And without further ado, I would say market timing is something that is really difficult and has proven to be very difficult. So it's a matter of, can you outperform on the long run, I would say. Yeah, I agree. And concerning liquidity, do you think that there is a problem if the market starts to panic, as we saw in March? It was because of the COVID, whatever, but as we have so many people, so many investors moving from one side to the other, could be a point, can we arrive to a point where the liquidity going to be a problem? Because if I want to sell my Apple, my Amazon, all my tech stocks, and everybody wants to do the same, really, is this going to be a problem? Because we have a lot of people writing about that and just thinking that this is going to be a mess. What's your point on this? Yeah, without answering this for the whole market as such, I think I want to keep it towards, let's say, how Vanguard approaches this. And what we have seen, obviously, during the crisis, when markets go down, you see that given that we largely manage passive funds, our assets under management goes down as well. But what I think that I'm very pleased about is that I have seen that the average investor within Vanguard, I would say 9 out of 10 sort of the self-directed investors have actually not so much responded to what has happened during the COVID crisis, other than maybe rebalancing their portfolios. And I think that is a very specific thing for Vanguard as well, that the average investor is not so much interested in responding to something that is happening during a crisis, but is much more in favor of thinking back on what is my long-term goal for my investment portfolio, and then potentially only rebalance. And that is, I think, an important part for, let's say, the average Vanguard investor. Okay, so this is a question of financial education, meaning that you don't have to panic or you don't have to greed. At the end, it's... I would say it's not financial education. I think it's financial education. It's your advisor. It's how you look at the market. I would say it's more about remember what the goal is for your long-term investments.
and don't try to time the market in the short run, but think about long-term goals. Yeah, that's a good advice. Yeah. One more question, coming back to the fees. I'm just checking that the Vanguard ETF on the S&P has really no fee. I mean, it's 0.04%. Is this a sustainable business model of low cost, or how do you manage this? Because at the end, you are trading, you are buying, you are investing with no fees. How is this possible? I think our CEO actually once mentioned this as well, and it's that the trend for cost is downward, but zero is not the bottom, because and I would say zero is a fee. For zero, the sun goes up, and that's about it, I would say. However, if you think about the situation in the US, the majority of the assets that we have are in the US. So there is a difference in size, and there is also a difference in the project or the products that we have. So there is a slight, and I would say a small difference in fee. But yes, because of this size in the US, we're able to run our business very efficiently. Yeah. And therefore have low cost. But also keep in mind that, and I think that is something that is known to the market as well, Vanguard has been set up in the US as I would say, a mutually owned structure as well. So the investors in our US domiciled funds are also owning Vanguard. And that's a different situation compared to a lot of publicly traded or family owned companies. And that means that we don't have to fulfill the needs of our shareholders, of our family owners as well. It's if we grow and if the scale of our business grows, we can give back the efficiencies that we make based on that scale towards our investors. And I think that's a big difference compared to other investors. And I think we're unique in that sense. Yeah. Okay. Great. Coming back to the flows that we have seen on the last months or years, in fact, I have different questions. The first one: is there a war between fixed income ETF inflows, and equity inflows? A war? That's most of the time not a trend. Let's say a term that we like to use. It's more a term that the media like to use, I would say. But I would say there is and I really would like to relate back to what I've said already. If I look at the general investor in Vanguard, we have seen some rebalancing that has let's say seen some flows from equity to fixed income, given that the equity markets have been under pressure. In general, I would say there is not so much of a change towards how people have allocated their let's say finances within the portfolio. There is still a balanced approach towards equity and fixed income. And if you're talking about a move from equity to fixed income, that almost seems like a more sort of defensive mode, where people think that the markets will go down. That is, in my view, sort of a part of almost a timing element in a portfolio. And I'm not sure if that's the situation that you want to be in. So for me, it sounds more like there is still a balanced approach between fixed income and equities. Okay. So next question concerning flows. While investment in ETF is growing in the US, in Europe, Spain is moving away from this trend. What is happening here? I think my Spanish is not that good, so since that's also the reason that we moved to English. But I followed the discussion, and a couple of words that I've been recognizing is the word traspaso, and I think one of the major implications of the market, specifically the retail market, moving away from ETFs is the traspaso eligibility of funds
against ETFs. And I think what we have seen in the past is a possibility or an optionality of having ETFs being traspasable or traspaso eligible as well. However, I think the tax authorities have moved away from that and decided that funds are the only traspaso eligible situation or the traspaso eligible option. And then I think you have to go back way in time. People are used to using mutual funds because they know they're traspaso eligible. They know they can postpone their capital gains tax based on that. And that is something that is, I would say, very much into the DNA of the average retail investor in Spain. Hence, they are moving into funds. So we still see a huge amount of ETFs used, but it's much more in the SICAV environment or the fund-to-fund environment, and not so much in the model portfolios, or I think it's called carteras in Spanish, that you are using for your retail clients. So yeah, it's much more a structural reason for moving away from ETFs than a investment reason. And I think that's probably good to understand. Next question, so move around that. On the fintechs, because they are a real revolution. So my question is, these guys are starting to, they have lower cost structures than traditional funds. They can be more aggressive in prices. So are fintech a real competitor for traditional investments in this price fight? Yeah, I think we touched already a little bit on low cost, and what I think is important to realize is that if you think about what you can influence as an investor, that is not so much the market timing or the performance of the funds that you invest in. It is something what you can influence is the cost element of your overall investment portfolio, and I think that makes it an attractive offering for clients to look at fintechs. If you ask me whether it's a real competitor, I think there is something else that needs to be considered, and that is how are you able to distribute widely these kind of products into the market? And I'm not going to answer whether they are succeeding or not. On the other hand, what I do see is that there are a number of fintechs and automated investment advisors that have shown that they're winning business. Whether they are going to be more successful than they are at this moment in time, I would say that is depending on how they can influence distribution. But I think so far, signs are pretty good. So good. So last question, because we are out of time. It's going that quick already. Yeah, as usual. I had the same problem with other guys. So I coming back to Vanguard. So which is your growth strategy for Spain and for Europe in the medium and long term? Yeah, no, I think that's a very good question, and I would like to take it a little bit back towards the start of Vanguard. And I think when we started Vanguard, we set it up as a mutually owned company, which means that everybody that invests through Vanguard directly benefits from scale. And I think that unique experiment 45 years ago is now sort of a movement. And I think it starts really like that. And that is something that we want to take further in Europe. So if you think about the mission of Vanguard, it's to take a stand for all investors, to treat them fairly, but also to give them the best chance for investment success. That is guiding every action that we take. And that's also guiding the strategy in Europe and guiding also the strategy in Spain. And I think it is fair to say that what we aim to do is lower cost, lower complexity of investing, and targeting European markets and not specifically Spain, but the European markets through an intermediated channel. And I think that is something that you could see as the Vanguard strategy. Okay, so Kees, thank you very much for your time. Welcome.
and I hope that we can have another foro, another event, just to have you on board. So that thank would you be very great. much. Thank you very much, and thanks to the audience for listening, and thanks for having me here, and thanks for your interesting question. Have a nice evening. Same to you. Bye. Thank you. Bye-bye. Pues tiempo ya para dar por finalizado este evento del Confidencial que hemos organizado junto a MyInvestor. Espero que le haya sido de utilidad, porque vamos a seguir hablando y mucho sobre esto, ¿no? Ese gran debate, esa gran disyuntiva entre gestión activa y gestión pasiva, que al final, pues fíjense, ¿no? Parece que todo acaba en esa especie de híbrido donde van a tener que convivir ambos tipos de gestiones. Lo tendrán este vídeo disponible para poder también volver a consultarlo y pues nada, quedamos a su entera disposición y gracias por asistir aquí al evento del Confidencial con MyInvestor sobre la gestión indexada. Hasta la próxima.